ponemos un poquito más serios, ¿sí? Dale. Vamos a presentar, tenemos una especialista para entrevistar, vamos a presentar un tema que siempre es muy importante y demás, que tiene que ver con la diversidad funcional, o como más se conoce, discapacidad, ¿no? Si yo te digo diversidad funcional y Playmobil, es rarísimo, ¿no? Es como que suena raro y demás. Hay una investigación que hizo una especialista, un artículo hablando de esto, que puede llegar a tener como título esto que le acabo de decir, diversidad funcional y Playmobil. Ahora le vamos a preguntar a ella. Tenemos a Nadia Scolio, que es licenciada en psicología, es docente integradora y se dedica al área de integración escolar en nivel inicial, y también se especializa en diversidad funcional. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, todo bien. Bien, todo bien. Como mencioné, escribiste un artículo que puede tener como título diversidad funcional y Playmobil y demás, pero antes de hablar de ese artículo y de la investigación que realizaste, queremos que nos cuentes un poco, bueno, primero de tu trabajo y de esta especialización que haces o que estás haciendo en cuanto a la diversidad funcional, a la discapacidad. Sí, bueno, me parece importante en principio tener como principio que la diversidad es una condición humana, ¿no? Todos somos diversos y la diversidad siempre enriquece. Y bueno, en esta búsqueda profesional y humana, mi trabajo se aboca mucho en la línea de lo que es diversidad en general y lo que es diversidad funcional en particular, que es mal llamada o conocida como discapacidad. Me parece importante aclarar este punto para entender de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Y discapacitamos a los otros. Es decir, con una palabra que parece que es solamente eso, ayectamos las capacidades de los demás. Entonces me parece importante esto, ¿no? Que el término de diversidad funcional es un término que nace del Foro de Vida Independiente, que es un movimiento que nació en Europa, y tiene que ver con que, bueno, todos tenemos diversas formas de funcionar, básicamente. Y corre un poco de eje esto de la discapacidad, que tiene mucho que ver con el concepto de capacitismo, que es la creencia de que algunas personas son como más valiosas que otras y que poseen mejores características que las demás respecto a las capacidades, ¿no? Es decir, algunos cuerpos están capacitados y otros no. Unos tienen discapacidad o diversidad funcional y otros no. Y esto es una división muy nítida a nivel social, a nivel médico. Tiene que ver con esto de la noción medicalizada del cuerpo normal, los patrones de belleza del capitalismo. Es decir, que el capacitismo es una discriminación y una opresión sistemática hacia las personas con discapacidades, ¿no? Que en esta sociedad, bueno, se otorgan privilegios sistemáticos a las personas sin discapacidades, mientras que se oprime a las que tienen algún tipo de discapacidad. Sí. Este capacitismo se manifiesta en formas múltiples y diversas, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, y es un concepto además muy anclado al capitalismo, que tiene que ver en relación a los cuerpos que producen, ¿no? La verdad que es muy interesante, y para quien le interese propongo que puedan buscar sobre esto, porque es un tema, me parece, que nos convoca a todos como seres humanos, y poder enfocarnos en cómo vamos a tratar a los demás, a nombrar a los demás. Sí, me parece importante. Y arrancar por esto, ¿no? Por tratar de eliminar la palabra discapacidad y decir diversidad funcional cuando uno se quiere referir a algo del tema. Sí, es como un movimiento que se viene dando, y por lo menos los que estamos en el área tratamos. Obviamente es un concepto que a lo largo de la historia ha mutado muchísimas veces, como el de capacidades especiales. Digamos, esto se va como siempre reviendo y se va transformando socialmente, ¿no? Se va construyendo todo el tiempo y deconstruyendo. Pero bueno, yo personalmente tomo el de diversidad funcional. Sí, el de capacidad especial era uno de los últimos nombres que yo había escuchado que se tenían justamente cuando se refería de la discapacidad. Pero bueno, ahora se llama de esta manera. Sí. Bien, vayamos al artículo, a esta investigación que hiciste, entre otras cosas, me imagino, y el artículo que escribiste, que yo dije diversidad funcional y Playmobil. Contanos un poco de eso.
Bueno, yo en realidad empecé como buscando un poco y terminé armando un artículo que le puse Educar desde la equidad y trabaja así sobre los Playmobil y la diversidad funcional. Realmente, nada, esto empieza porque yo tengo 32 años y de chica uno de mis juguetes preferidos eran los Playmobil. Y ahora, bueno, mi nene que tiene 6 años también le encanta y juega mucho con ellos, entonces somos como coleccionistas. Y bueno, desde mi profesión se me ocurrió empezar a buscar en la colección de Playmobil, que tiene más de 3 millones, según las estadísticas oficiales de Playmobil, 3 millones de figuras. 3 millones de figuras. Sí, encontré solamente 6 que hacían referencia o representaban a personas con diversidad funcional. Esto pasa en este juguete en particular y en muchos otros, ¿no? Digo, porque también pasa en muchos otros juguetes, ya sea de género indistinto, no importa si es para niño o varón, sí, que es otro tema, pero bueno, yo me puse a buscar específicamente en esto. Los Playmobil nacieron en 1973 en Alemania, luego de la crisis del petróleo, y recién entre los años 70 y 80 se comercializan sus productos en algunos países y en Argentina se da la licencia Antex, que era la marca que lo producía acá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que Playmobil lo que tiene es que representa mucha diversidad en cuanto a religiones, etnias, culturas, eso es verdad, ofrece una gran diversidad, uh-huh, en diferencia a otros muñecos, a otras figuras, pero no así en cuanto a la diversidad funcional, ¿no? Que el ser humano presenta a lo largo de su vida, ya sea por una condición adquirida, congénita, por cuestiones mismas etarias de la edad, ¿no? Sí. Digo, cuando ningún ser humano nace caminando y en general muchos no mueren caminando. Entonces, esto es algo que nos atraviesa a todos. Y bueno, lo que pude ir encontrando es, por ejemplo, la figura más antigua es la de una enfermera en con silla de ruedas, que es del año 76, y en el set lo que se puede ver es que, bueno, está obviamente asociado al ámbito médico, asistencialista y rehabilitatorio, responde al modelo médico hegemónico de la época, y está representada por una enfermera que además es mujer, ¿no? Que siempre se le ha dado a la mujer ese lugar de cuidado, sí, de las cuidadoras. Ese es el primer set que aparece, que es así una silla, como si uno la ve parece más una carretilla, pero bueno, es lo que en ese momento pudieron hacer. Después hay un segundo set que es alemán y se encuentra como paciente herido en silla de ruedas, que es del 85. Y acá aparece un niño y un adulto. Y en este set son intercambiables, digamos, porque hay para los dos tamaños. O sea que tanto el niño como el adulto pueden ir en la silla. Viene con varias muletas y viene con yesos para distintas partes del cuerpo y la cabeza. Lo que me llama la atención es que parecería ser, ¿no?, que son pacientes heridos, es decir, que son personas que temporalmente atraviesan esta situación como causa de algún accidente o una eventualidad que desconocemos y debemos imaginar. Y otra vez responde al modelo médico haciéndose presente desde la representación del paciente herido, ¿no? Así se llama el set. En este caso no hay enfermeras ni personal médico a la vista, es una diferencia, pero bueno, alude otra vez, ¿no?, a esto de lo médico y a esto de lo temporal, digo temporal por esto de los yesos, ¿no? Sí. Como algo. Después hay un tercer set que se llama paciente enyesado con silla de ruedas y muletas, es un adulto que está solo en el set, es del año 2000, y no hay otras figuras. Y también parece reproducirse esto del modelo de una situación temporal, ya que tiene como un bastón o una muleta en el brazo y está todo enyesado. Y después hubo acá, cerca del año 2005, empezaron a cambiar un poco las figuras, se hicieron más, con mucho más diseño, más accesorios. Eso fue un cambio que hizo Playmobil. Y en este cuarto set es un anciano en silla de ruedas, o hospital, silla de ruedas y paciente, del año 2005. Y acá encontramos nuevamente la figura de una enfermera mujer, sí, del ámbito médico, y un señor que aparenta ser de la tercera edad, al que llaman anciano en el set, que además es un paciente. Me parece que acá, bueno, reproduce esta idea de que en la tercera edad la motricidad es dificultosa, y por eso las personas mayores necesitan de ciertos apoyos, ¿no?, para poder movilizarse.
El quinto set es un niño en silla de ruedas y es del año 2006. Y acá encontramos, no parece un staff médico, hay una persona, una mujer que está llevando a esta niña, pero el ámbito de en las cajas donde aparecen, la caja aparece una imagen, ¿no? Que es lo que trae adentro y siempre tiene una imagen. La imagen es un set todo blanco que alude mucho al ámbito hospitalario. Sí. Y esta niña tiene, un yeso en la pierna, en el brazo, en la cabeza, lo cual nuevamente inferimos que es un estado momentáneo y una condición transitoria, ¿no? Y por último hay un set que se llama también Niño en silla de ruedas, que es del año 2015 y forma parte de una temática o rubro que en Playmobil se llama City Life, que vendría a ser vida en la ciudad. Y en el set acá podemos observar que hay un señor que lleva a la niña en la silla de ruedas en una especie de parque al aire libre, que podría ser el padre, un acompañante o cumplir cualquier otro rol, ¿no? Que no está definido en este caso. También la niña presenta yesos, el señor tiene un juguete en la mano como un muñeco. Es como una idea, me parece que en este último set están tratando de representar o transmitir algo diferente, ¿no? Pero bueno, lo que yo hice fue buscar un poco más sobre este set y encontré que esto que se ve de fondo en el set, que hay un fondo como que se ve un edificio allá atrás, es un hospital infantil. Y que este set pertenece a un set mayor, que es un hospital pediátrico. Entonces, nuevamente, está asociada la diversidad funcional a todo lo que tenga que ver con el modelo médico, ¿no? Sí. Y además, en este caso está acompañado, esta niña está acompañada por un adulto, y atrás, hay un quirófano, hay distintos médicos. Me parece que en este caso hay una diversidad funcional motora, motriz, y parece o por lo menos transmite la idea, ¿no?, de que no hay autonomía o independencia, ¿no?, que alguien tiene que llevarla a esta persona. En este caso es una niña, está bien, a lo mejor no puede ir sola, podríamos decir, pero se sigue asociando al modelo médico y asistencialista, ¿no? Este set trae un hospital con terapia intensiva, neonatología, diversas cuestiones. Y por último encontré dos imágenes más. Hay una imagen que se hizo un homenaje a Han Bex, que es el inventor de Playmobil, que falleció hace unos años, y que se recreó un espacio de rehabilitación y fisioterapia en México, en una clínica de rehabilitación. Esto se hizo en un espacio donde hay niños, entonces, se montó como esta escena con los Playmobil, que hay niños con yesos, con muletas, en silla de ruedas, internados, ¿no? Se hizo ahí como una instalación. Y después, buscando un poco más sobre esto, encontré que en 2015 hubo una campaña muy interesante que se llamó Toy Like Me, sí. O sea, un juguete como yo, que consiguió que Playmobil fabrique figuras con discapacidad. Hubo una petición de más de 50.000 personas a través de la plataforma esta Change.org, Sí. ante la cual Playmobil dio una respuesta y dijo que que sí, que iba a fabricar figuras con discapacidad y que iba a donar sus parte de los beneficios a fines solidarios. ¿Eso sucedió? Realmente hasta el momento no. Esta campaña fue en el 2015, hasta donde yo pude investigar. No, ellos dicen que siempre se apoyan mucho, ¿no?, en el feedback de los niños, y realmente hasta ahora yo no he encontrado, ningún set. Sí, ya después de 3 años se debería. Que haga esto. Esta petición fue originada en el Reino Unido, que fue por un conjunto de padres con niños con diversidad funcional. Y el objetivo era obviamente que la industria de la juguetería represente a todos los niños y las niñas del mundo y que represente la realidad y la riqueza humana, ¿no?, de la diversidad humana, ya que todas estas personas son excluidas o poco representadas de la industria que está dedicada al entretenimiento, a lo lúdico, a lo pedagógico, y la verdad es que por lo menos lo que yo estoy viendo, pude ver con la investigación, es que realmente la representación de la discapacidad o de la diversidad funcional, mejor dicho, que Playmobil ofrece
tiene que ver con esto, con figuras de niños o niños que pasan por, o una persona mayor que pasan por un periodo de convalecencia y después ¿qué pasa? Digo, ¿la discapacidad desaparece? ¿No? ¿Y qué pasa con las diversidades sensoriales, cognitivas, genéticas, adquiridas? No hay representación, digamos, parece que no forman parte de la realidad humana y de la diversidad humana, ¿no? Entonces creo que todas las personas tenemos el mismo derecho a ser representados en todos los ámbitos, como miembro de la comunidad que somos, sin distinción de nada, ni de religión, de cultura, de condiciones físicas o cuales fueran, todos tenemos los mismos derechos. Sí. Y bueno, yo acá también me pregunto, no abro como algunas preguntas de cuál es el criterio, qué es lo que quieren representar, esto de qué pasa, ¿no? ¿Por qué se supone que la discapacidad después desaparece, ¿no? Como algo transitorio. Los Playmobil hoy se venden en más de 100 países en el mundo, con lo cual, bueno, sí, son unos obviamente juguetes re famosos. O sea. Sí, es un juguete muy famoso y desde hace mucho tiempo. Pero Nadia, bueno. Si te quería preguntar, ¿qué tal? Diego te habla. Sí, hola Diego. ¿Qué tal? Te quería preguntar, volviendo a lo que es la filosofía esta de la diversidad funcional, Sí. Plantea una igualdad de la gente con diversidad funcional en la sociedad. ¿Qué modelo plantea para la inclusión en la sociedad, tanto en el ámbito laboral como en la educación, de las personas con diversidad funcional? En realidad lo que se plantea es un marco de derechos y se plantea básicamente equidad, que no es lo que sucede, ¿no? En cuanto a la accesibilidad, a la salud, a los puestos de trabajo. Esto de la diversidad funcional surge, como había contado antes, lo pueden buscar a que le interese, se llama Foro de Vida Independiente. Es una comunidad de reflexión filosófica y de lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional. Funciona en Europa, pero el modelo es tomado desde ahí. Y ellos tienen un lema que dice: nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Porque lo que pasa también es que, bueno, nos juntamos a debatir, a discutir, ya seamos especialistas o no, sobre ellos. Y los dejamos de fuera del debate. Digamos, claro, y no le damos tal vez la importancia a los que deben portar la voz, ¿no? Que son estas personas, también mal llamadas minorías, también mal llamadas grupos vulnerables, cuando en realidad no son grupos vulnerables per se, sino que son grupos vulnerados, lo cual es una diferencia. Entonces, bueno, ellos reivindican acá un montón de sus derechos y bueno, toman este tema también del capacitismo. No hacen distinciones, perdón, entre los tipos de diversidades funcionales que hay, sino que lo ven como un colectivo. Sí, después obviamente uno puede, es como dentro de la diversidad humana hay muchos tipos de diversidades y no solo funcionales. Por eso digo, la diversidad humana es que la norma es la diversidad. Eso es lo que tal vez sería como el eje social que todavía me parece que hay que trabajar, ¿no? Claro, y esto del cambio de palabra, digamos, no es porque la palabra discapacidad suene dura, fea y demás, sino porque no es del todo exacta. No es exacta, como tampoco lo fue, no sé, inválidos y tantas otras acepciones que a lo largo de la historia han ido cambiando y que aún también es interesante saber que aún se usa, ¿no? Cuando uno está enojado con alguien o lo quiere maltratar. Sí, el famoso, bueno, no lo voy a decir, pero... Sí, pero se usa mucho, claro. De hecho, idiota, tonto. Sí, son todos términos. Claro, refiere a tipos de... y un montón de otras acepciones tienen que ver en realidad con lo mismo, ¿no? Lo usamos, digamos, como para hacer sentir mal al otro o porque eso lo hace menos capaz o lo rebaja o... Y con la intención de herir, claro. Claro, y entonces, bueno, hay todo como una línea como muy interesante para profundizar y de transformar esto y obviamente que no quede solo en la teoría, ¿no? Claro. Una preguntita más, Nadia, y vamos terminando. Desde lo legal, desde lo político, ¿se ha presentado algún proyecto de ley en el Congreso? ¿Cómo está esa situación en Argentina? Y en este momento, la verdad, hubo una disolución de la CONADIS, realmente está todo como bastante
complejo en este momento, bastante difícil. Todas las prestaciones de apoyo que hacen referencia a la discapacidad, hemos tenido muchísimos problemas, cambió como todo el sistema y la verdad es que, bueno, no hay mucho lugar para la escucha, ¿no? No hay mucha recepción. Digamos, siempre fue un tema como muy conflictivo, digamos, que requiere sí o sí de políticas públicas, básicamente. Pero bueno, la verdad es que no es un momento como muy óptimo en base al marco de derechos o legal o lo que se puede hacer, ¿no? Claro, perfecto. Estamos hablando con Nadia Ascolio, licenciada en Psicología y especialista en diversidad funcional. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por esta entrevista y por contarnos de tu artículo y demás y hacernos hablar un poco de este tema, ¿no? Que creo que corresponde. Sí, seguro. Muchas gracias a ustedes. Un beso y buena tarde. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.